Todo ok. Buenas tardes. Buenas. Estamos. Sí. Venga, pues vamos para adelante. A ver, que no se nos acople, que se nos oiga bien. ¿Nos oís bien? Por atrás. Oigo ese pitido. Lo oís vosotros también, Sí, sí, ¿verdad? Va más. No nos deja. Se queda. Igual, no creo. ¿Será este? Sí, este Sí, está abierto activo, también. sí. Apágalo. El botón. Hola, 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 hola. Bien, vamos para adelante. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que habéis querido venir aquí esta tarde a compartir esta presentación con nosotros. Adelante. Lo primero, pues os voy a presentar aquí a Fran Oteiza, que es el escritor del libro que nos trae esta tarde aquí, titulado El extraterrestre eres tú. Bueno, ¿sabíais a lo que veníais? Sí. Ah, vale, digo, porque lo... Igual alguno ha venido engañado, pensando que solo iba a haber vino. Bien, tranquilos, que luego hay vino, ¿eh? Que, o sea, no solamente vamos a dar el peñazo con Sí, el libro. depende del número de preguntas inteligentes. Bueno, hay tema, hay tema. Bueno, yo soy María y Fran pues me llamó, digamos que para pedirme ayuda, por favor, un poco desesperado. Échame una mano con la presentación. Venga ese cuerpo de natación al sitio. Como os decía, bueno, pues soy María y Fran me pidió que hiciera una pequeña introducción aquí a la presentación del libro. Os voy a hacer una breve introducción sobre el libro, sobre la temática y luego pues él se meterá más de lleno y en harina en el tema. En el tema, que no es poco. Como os digo, el libro se titula, la portada muy chula, se titula El extraterrestre eres tú, de la editorial Sindéresis. ¿Lo he acentuado bien? Sindéresis. Sindéresis, y está dentro de la colección de Cine, Derecho y Sociedad. Y bueno, pues antes de meternos en harina, como os decía, os voy a presentar un poquito a Fran para quien no lo conozca. Igual todos lo conocéis, no lo sé. Bueno, por si hay alguien que no lo conoce, os lo presento. Fran está formado en Antropología Social y Cultural y aparte de eso, que está muy bien, pues también es un gran nadador, por lo que yo le conozco. Bueno. Un friki orgulloso y sé de buena mano que también hace muy buen pan, también. Es muy importante decir esto en la presentación de un libro, sí, ¿verdad? Bueno, sí. Bien. Pues, como os decía, este es el libro de Fran y es su primer libro, porque no habías escrito nada antes. No, así de este tamaño. De este tamaño, porque cosita, pero de este tamaño. Parece pequeño, pero luego lo abres y tiene doble columna. Sí, Entonces, justo. Y pocas fotos. Tiene pocas, algunas. Entonces es pues el doble, para que nos entendamos. Que parece pequeñito, pero no. Has estado 4 años escribiendo este libro, que no es poco. No, bastante tiempo dedicado. Y entonces en él Fran ha plasmado pues, parte de su experiencia vital y su pasión sobre el cine de ciencia ficción. El libro en sí es un estudio antropológico sobre el ser humano a través del cine, más concretamente el cine de ciencia ficción, como decimos. Y en él pues hace Fran un recorrido sobre el comienzo del cine, desde sus orígenes hasta el presente, desde la primera película de Georges Méliès, que es titulada El viaje a la luna, estrenada en 1902, hasta la actualidad con pelis como Avatar, por ejemplo. Como os digo, el título del libro es El extraterrestre eres tú. Tú propones esta afirmación y yo, pues antes de leerlo, he buscado en internet, y antes de comenzar a leer, como os digo, he buscado el significado de la palabra extraterrestre, que dice así: ser vivo, originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra, que me ha derivado al significado de la palabra alienígena, que dice ajeno, extraño, extranjero, que a su vez me deriva al significado de la palabra alienado o alienada, que es toda persona que se siente ajena al mundo. Que los sinónimos de esta palabra de alienado o alienada son loco, demente, perturbado, ido, desequilibrado, enajenado, alucinado, demenciado, insano, chiflado, majareta, antónimo, cuerdo.
Y yo digo, Fran, ¿tú estás bien? Yo estoy, de momento creo que sí, bueno, mejor casi estar mal. Bien. No, es más divertido estar mal que estar bien. Bueno, Sí. de acuerdo. Entonces yo con esto ya digo, venga, voy a abrir el libro. Yo creo que, Fran, tú con este título lo que nos propones es pues conocernos, es que ya una tiene una edad Y ya sabes. y la lectura, aunque soy miope, pues de cerca empiezo a no ver, o sea, lo que viene a ser un topo. Como decía, Fran, que con este título nos propones que conectemos con nuestras imperfecciones y con la imperfección del ser humano en sí, más allá del hecho de que existan o no los extraterrestres o que nos importe si existen o no. Bueno, yo os hago una pregunta como público. ¿Vosotros alguna vez os habéis sentido como un extraño en vuestro propio planeta? Se puede contestar, ¿eh? Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido un poco extraterrestres, ¿no? Pues bien, vamos a empezar. Sí. Yo no me he leído el libro. No me he leído el libro porque soy madre y ya se sabe que las madres pues solo podemos hacer pocas cosas como limpiarle el culo a nuestros hijos, que acaba de desaparecer, mi hija estaba ahí, o intentar de que no mueran en todo momento, ¿no? Bueno, no, es mentira. Realmente no he podido leer porque empecé y tenía palabras muy difíciles que tuve que empezar a googlear y me volví ya muy loca. Esto es verdad. Pero bueno, en fin. Os hago una pequeña introducción al libro y después vamos a explicar todo el contenido pues, con una pequeña entrevista. Dime. Déjame que cuente un poquito ahora yo, porque has dicho un par de cosas que creo que vale. son muy, muy importantes y que vertebran, ¿no?, el hilo del libro. Bueno, lo primero, agradecimientos. Agradeceros a vosotros que habéis venido, agradecerle al Ateneo Riojano, al Ayuntamiento que nos ha prestado el espacio, a la editorial Sindéresis, que le pareció un tema interesante para publicar en la colección de Cine, Derecho y Sociedad, a mi tía que está allí, a Patria, es cuando me emociono, y a mi padre, porque me pide un aplauso. Lo siento, que enseguida sabía que me iba a emocionar esta parte. Bueno, tranquilo. Bueno, voy a ello. La parte de la alienación. No es casual, ¿no?, que alguien, ese personaje o esa persona, esa figura, esa entidad de fuera del planeta y la palabra alienación están tan relacionadas, bueno, tienen la misma raíz, ¿no? Y en el libro y en las películas que están recogidas en él y en el cine, el concepto de la alienación está muy presente. Porque, en cierta manera, muchas veces esos extraterrestres, vamos a coger Avatar, ¿vale?, que ya ha sido citada. En la película Avatar, aunque a mí me parezca un poco, bueno, sin más, no entremos en esa película, lo que nos viene a decir es que el extraterrestre, que en este caso en la película del Avatar, los humanos son los que marchan al planeta a visitar, entonces los extraterrestres son los humanos, y los seres de Pandora son los habitantes y los que tienen una relación estrecha con la naturaleza. Y los seres que están alienados, que están ajenos a sí mismos, que han perdido una parte de esa esencia, son los humanos, que piensan en la industrialización, que lo que hacen es las naves, la tecnología, las máquinas de matar. Y entonces lo que se da cuenta el personaje es que, y lo que nos quiere mostrar la película es que, en cierta manera, el humano se ha alienado de sí mismo, que ha perdido esa conexión con la naturaleza y tienen que ser los extraterrestres los que vengan a recordárnosla. Esto es una circunstancia que está bastante presente en muchas películas y que, bueno, lo iremos viendo a medida que vayamos entrando. Y ahora te dejo para que continúes. Yo sigo aquí con los colorines. Sí. Iba a hacer una breve descripción del libro para meternos en harina. Dice así que este extraterrestre eres tú, pues nos ofrece un análisis único sobre el cine de ciencia ficción que ha utilizado la figura del extraterrestre como una poderosa alegoría, como contábamos, para explorar cuestiones sociales, políticas, culturales y filosóficas, a través de una mirada exhaustiva sobre 170 películas y series que has reflejado aquí en el libro, que no son pocas. Algunas hemos visto. ¿Tú te las has visto todas?
Sí. Bueno, como digo, el ensayo nos revela cómo los alienígenas han servido para confrontarnos con nuestras propias contradicciones y temores como un espejo de lo que somos y de lo que tememos y de lo que nos define como seres humanos. Así que yo voy a empezar a hacerle preguntas a Fran para que ya empezamos a ponernos un poco profundos. Vamos allá. Yo tenía aquí unas cuantas, pero me ha dicho Fran, no, esa después, luego esa antes, tal. Así que voy a poner la que él me ha dicho y entonces está todo ok. Sí. ¿Para qué sirve un extraterrestre en el cine? ¿Para qué sirve en general un extraterrestre? Bueno, yo creo que es la gran pregunta que pretende responder este libro. Aquí tengo mis notas, con las preguntas que lo hemos cambiado a última hora. Vamos a hacer una presentación con unas imágenes que iremos viendo poquito a poco. La Guerra de los Mundos, 1956, película de invasión extraterrestre que marca un poco el canon de este tipo de películas. ¿Para qué sirve un extraterrestre? Sirve, pues tú lo has dicho tú, sirve como un espejo en el que poder mirarnos para ver lo que no somos, y al ver lo que no somos, por un juego de contrarios, entender lo que somos. Pero también, como os decía antes, para ver cierta conexión o lo que hemos dejado de ser. Muchas veces cuando yo empezaba bueno, tampoco se lo dije a mucha gente, ¿no? Que yo estaba escribiendo este libro, a poca gente, pero cuando a veces se lo contaba a alguien, extraterrestres, me decían así, me miraban como raro, ¿no? Y yo me justificaba, decía, no, pero que no es de ovnis ni cosas de esas de ufología, ni de lo que hace el hombre este, que ahora no recuerdo cómo se llama, el de Cuarto Milenio. En el fondo, bueno, lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero decir es que a mí en la existencia del extraterrestre me da igual, no entro a ello. Por ejemplo, pensamos en la religión. Nadie todavía, de momento, ha sido capaz de explicar o de garantizarnos de que Dios existe. Científicamente no, pero anda que nos es importante Dios y las religiones, ¿vale? Entonces hay conceptos y cosas que no existen, pero que son importantes. Y entonces, ¿para qué sirve un extraterrestre? Pues al final un extraterrestre es una especie de concepto cultural que existe ahí, que quizás es bastante nuevo, entendiendo nuevo en cuestión de centenares de años, ¿no? Pues el primero de los extraterrestres, así tal y como los conocemos, empiezan a aparecer a finales de los 19, nos los empiezan a contar, ¿no? A medida que se desarrollan las ópticas de los telescopios, pues se sabe que el humano pues vive en un planeta que no es el único en el universo y que hay más, y que cabe la posibilidad de que haya por ahí seres inteligentes que estén en otros planetas, y entonces empiezan a pensar extraterrestre. Pero el concepto de extraterrestre en sí es previo, es anterior, es prácticamente fundacional al desarrollo de la historia humana, porque es el otro no humano, ¿no? Pensemos en demonios, en seres mitológicos, en ese tipo de cosas que muchas veces hemos utilizado, pues el demonio, ¿no? Para establecer en él ciertos valores negativos, para confrontar, utilizando su figura, contraponerlo con las figuras positivas, para construir un armazón moral, para explicarnos, decir, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Y ese otro no humano, que habita los infiernos, es un ser que representa lo que nosotros no somos. Y al decir lo que es él, en un espejo, nos devuelve la imagen de lo que pretendemos ser nosotros, no lo que somos, sino lo que pretendemos nosotros ser. Entonces, ahí está, ¿no? Para eso nos sirve un extraterrestre, porque es un instrumento que sirve para articularnos como humanos, para explicarnos y decirnos qué debemos pensar, y también para trasladar a él ciertos miedos. El extraterrestre que nos da miedo va a llevar una carga terrorífica, nos va a generar algo que hablaremos más tarde, que es la abyección, que me apasiona ese tema, esa abyección, ese tipo de cosas que nos turban, que nos generan un profundo desasosiego, porque están jugando con cosas indecibles, pues temas que son, pues podría ser el incesto, cuestiones que traspasan lo moral, y entonces al introducirlas en un primer momento en los monstruos, en la tradición gótica del siglo XIX y demás, luego se los pasan a los extraterrestres en el siglo XX, pues para
de esa manera conmovernos y provocarnos para entender qué es lo que es absolutamente inmoral, ¿no? Tanto también, bueno, ya me enrollo, ya hablaremos luego de la abyección y todo el terror corporal. Entonces, pues eso. Yo te pregunto. Sí, continúa. Bueno, pues hemos dicho eso, que al definirles a ellos nos definimos Sí, a nosotros mismos, ¿no? exactamente. Tú propones, le llamas al extraterrestre, le llamas el otro, el no humano, ¿no? Y dices en el libro que representa lo inexplorado, lo caótico, lo que es necesario confrontar para que la humanidad pueda encontrarse a sí misma. Y es una proyección de los límites del ser humano en todas sus dimensiones que sirve para reforzar la propia identidad tanto individual como colectiva. Y dices que nos revela nuestros temores más profundos, así como lo que hemos olvidado ser, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué hemos olvidado ser? Yo creo que hay siempre una cuestión y que probablemente está ahí, bueno, vete a saber desde cuándo está, ¿no? Tenemos la obsesión de decirnos qué somos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué cosa, qué parte de esa entidad nos define de manera más o menos, en 3 palabras, decir, oye, mira, somos esto, estamos conectados con la naturaleza de esta manera, estamos definirnos con algo, poder cogerlo y ponerlo en un diccionario. Entonces, hay que darse cuenta de que eso probablemente no exista. Me parece que dar una definición de lo que somos es absolutamente imposible porque somos muchísimas cosas y somos sobre todo potencial, porque podemos ser lo que queramos ser como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hemos olvidado ser? Porque al ser incapaces de responder a esa pregunta, de responder qué tipo de seres somos y qué es lo que nos conecta, pensamos que es que lo hemos olvidado. Y esto lo relaciono con la idea de la alienación, de haber estado, bueno, los rusonianos del siglo XIX, cuando empieza la industrialización, se habla de la alienación industrial, ¿no? Hemos salido del mundo rural, hemos salido del mundo natural apegado a la naturaleza para irnos a vivir a ciudades y trabajar en industrias y estar de 8 a 5 en una oficina. Y eso consideramos que nos aliena, porque consideramos que hay una entidad de nosotros que no es así, que es natural y que está todos los días abrazando árboles. Entonces, pensamos que eso lo hemos olvidado, pero no es que lo hayamos olvidado, es que no hay respuesta a esa pregunta. Y entonces buscamos en ese extraterrestre y en otras muchísimas cosas más, alguien que nos responda a esa pregunta, es decir, ¿quiénes somos? Fácil, ¿no? O sea, ligerito, es como un poquitito así antes de irte a dormir dices, lectura ligera. Encuentros a la tercera fase. Encuentros a la tercera fase. Bueno, cambio un poco de tercio. Venga. Que nos hemos puesto muy profundos. Y te pregunto, vamos a entrar ya, avanzamos un poco para adelante, y te pregunto, ¿cómo era el contexto social y político de los años 50 y cómo influyó en el cine de ciencia ficción? Nos Ligerito, ¿Sí? ligerito. Seguimos. ¿Para qué No, profundizar? esto es un poco más de historia. Bueno, yo tenía mis papeles y ya se han Te he vuelto loco. No, sí, pero bueno, da igual. Bueno, hay que entender... ¿Qué prefieres? No, a mí bien, me va bien. A ver, hay que entender que bueno, la historia del cine más o menos comienza en 1900, una cosa así, con Georges Méliès y con los hermanos Lumière y todas esas cosas que pues de ahí, el cine, el Alien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Méliès, Aquí ¿vale? estamos. Esta es la película de Viaje a la Luna de Georges Méliès, esta es una película Aelita, es una película soviética de 1924, una película muda donde viajan a Marte, Flash Gordon, ¿vale? Y nos vamos a marchar aquí, ¿vale? Vamos al anterior. En los años 50, hasta, digamos, los primeros años 50 del siglo XX, no es que no hay prácticamente nada de ciencia ficción, por una serie de circunstancias que vienen al caso, pero no las vamos a desgranar ahora. Entonces, en los años 50 se confluyen una serie de circunstancias para que de repente las grandes productoras, vamos a hablar sobre todo de cine norteamericano, hay alguna película, sobre todo soviética, una cosita por allí fuera, pero esto es un contexto muy americano, ¿vale? En los años 50, las grandes productoras de cine, las Major, lo que se conocían las Major, la Universal, la 20th Century Fox, la Metro, la RKO y Universal, creo que era,
están pasando una crisis, ¿no? Y entonces ellos advierten que dentro del contexto de la sociedad americana había unos ciertos intereses por la ciencia, por la tecnología, había temores, era un momento, recordemos, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, había empezado la Guerra Fría, ese conflicto ideológico entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y había un temor a la bomba atómica, ¿vale? Que en un primer momento lo vieron como una solución a una guerra, pero en el momento que lo tenían los rusos, pues entonces es un momento en que la sociedad americana se empieza a preocupar realmente de que los rusos les ataquen con la bomba. Entonces, en todo ese caldo de cultivo, grandes productoras que estaban además pasando una crisis de venta de entradas de cine, porque, bueno, también circunstancias que habían pasado, ellos controlaban la industria de una manera vertical, y entonces ellos ven que necesitan traer al gran público otros temas, ¿no? Y entonces apuestan por la ciencia ficción en concreto, y algunas de ellas películas de extraterrestres. Entonces, años 50, del 50 al 56 hay un boom de películas. Hay 6 películas principales producidas por los grandes estudios, y luego un montón de películas de serie B que desde el primer momento ya se empiezan a producir, que serían, bueno, pues vamos a ver, las películas de serie B sería, me estoy saltando ya todo, espera, aquí, sería un poquito esto, ¿no? Un extraterrestre con un disfraz de mono y una escafandra. ¿Por qué? Porque no tenían más dinero, porque tenían un disfraz de mono en una película anterior, cogieron, este es el extraterrestre, ¿no? Y luego, pues, cosas pues, tremendamente bizarras, películas que hacían con $20.000 y demás. Entonces, es un momento clímax de este tipo de cine, porque surge, porque hasta entonces la ciencia ficción no existía, entonces ese caldo de cultivo hace que florezca, pero que ese florecimiento rápido se vaya a pique enseguida por este tipo de películas, que un poco lo que hacen es echar a perder los valores de la ciencia ficción que tenía, de realismo, de tratar de abrirnos ideas, tanto sociológicas como filosóficas, a simplemente un espectáculo de destrucción, que nos invaden los extraterrestres. Hay películas buenas, hay películas, bueno, aquí pues el OVNI, ¿no? Como el gran icono pop que surge en esta época, el OVNI, que nos viene a destruir, o viene a destruir Estados Unidos, el chiste de siempre, ¿no? Que los extraterrestres parece que solo están interesados en atacar a Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, entonces eso es un contexto de explosión y luego rápido decaimiento, porque las grandes productoras eran incapaces de diferenciar su producto de lo que hacían los demás. ¿Qué se recogía en estas películas? El miedo, sobre todo, a la bomba, el miedo a la invasión comunista, que artificialmente creado muchas veces. Uh-huh. Avanzamos en la historia. Avanzamos porque acabo de ver el reloj y digo, Dios mío. Vale, pues... No va a llegar a la abyección. Okay. Aún queda. Vale, es que te iba a hacer esta anterior pregunta, pero no sé si es saltar poco o saltar mucho. ¿Cómo influyó el contexto político posterior a lo que estábamos comentando en la evolución del cine de invasiones extraterrestres? Vale. ¿Hemos saltado mucho o poco? No, me parece bien. ¿Vale? Este meme lo conocéis, sí, seguro. ¿Vale? Donald Sutherland, esta es La invasión de los ultracuerpos, 1975-76. Peliculón, o sea, os lo garantizo, me parece que es tremendamente buena. Alienación, igual. En lo que estábamos hablando de antes, ese terror es también una película de invasión alienígena, en la que los extraterrestres nos suplantan. Una de las cosas buenas de esta película es que realmente los alienígenas no lo ves, que la mayor parte de las películas de extraterrestres, las mejores, son las que el extraterrestre no sale, salvo Alien, que esa es cojonuda. En esta película, los extraterrestres nos suplantan y van cogiendo y van cambiando a las personas. El contexto ha cambiado, son los años 70. Estados Unidos está ya como se concebían ellos en los 50, es decir, somos la potencia hegemónica, estamos aquí, estamos ganando la Guerra Fría, los 60 los movimientos sociales que hacen tambalearse la sociedad americana, en los 70 ya se dan cuenta los movimientos contraculturales que no habían logrado nada, que realmente, pues bueno,
la gente estaba alienada por la televisión, por una cierta insatisfacción, y es lo que de la película denuncia. Ya no denunciamos el terror de que vienen los macartistas o que vienen los comunistas, no, es denunciar la pasividad de la propia sociedad americana diciéndole, os estáis convirtiendo en vainas. ¿No? Porque iban sustituyéndolos, son los humanos ya son inidentificables con los extraterrestres, pero es lo que trataban de denunciar, ¿no? Que el extraterrestre es esa persona que es conformista, que se sienta a ver la tele y que bebe Coca-Cola. ¿No? Entonces, para ir rápidamente, V, ¿vale? Pregunta, ¿de qué va V? Hay un rumor y se nota la edad de la gente del público. Sí. O sea, con el... Ya, esto ya lo conocemos. Ya vas pillando el... No, pero ¿qué es? Ese símbolo es el de V. Está claro, es una esvástica. Es una esvástica. Esto es una denuncia. También esto son en los 80, el creador de V, él dice, joder, yo estoy preocupado de que la sociedad americana derive en una dictadura fascista. Entonces, no recuerdo ahora quién le produjo la serie, ¿no? Pero él leyó un libro de los 40 y tal, y la productora dice, me gusta la idea, pero es un poco fuerte. Dice, vamos a cambiar, digamos que el movimiento interno de la deriva fascista de la sociedad americana y ponemos unos extraterrestres. Toma, V, ahí lo tienes, reptiles. Diana, comiendo ratones. Expediente X, ya sí que... Con esta, vale, yo fan de Expediente X, ahí no me la perdía nunca. Pero claro, ahora te pones a pensar, es una serie cojonuda de conspiraciones, ¿no? Es que el gobierno nos engaña, están preparando algo, están hibridando gente con los extraterrestres, el sindicato, el fumador, que era el mejor personaje. Pero claro, ahora te vas a preguntar, ostras, todo este tema de la conspiración y demás, igual nos ha hecho un poco daño ahora, ¿no? Por cómo estamos ahora y todos los que están negando ciertas y poniendo siempre en sospecha lo que se cuenta, pero bueno, eso es otra historia. Independence Day, volvemos otra vez al tema de la invasión extraterrestre, pero la mirada es diferente, porque son los 90, 95, 97, no recuerdo ahora. Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría, porque la Unión Soviética ha colapsado. En la película, aunque nos atacan, tiene un mensaje positivo, tremendamente positivo, porque es el presidente de los Estados Unidos, con Will Smith, sin pegar galletas a la gente, quien salva a la humanidad, y son los americanos quienes nos salvan, ¿no? Bueno, ahora la contraposición que es Mars Attack y cosas más recientes, donde también, esto ya es de los años 20, las señales de Samalamayan, nunca he sabido pronunciarlo, La Guerra de los Mundos, de Steven Spielberg, y Un lugar silencioso. Muy buena película, sí, Un lugar tranquilo, del entrañable John Krasinski, de The Office. Son películas, estamos ya en los años 2000, donde, fijaros en la imagen de abajo, ¿vale? Eso recuerda, Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos, nos recuerda mucho a las imágenes del 11S. De hecho, le acusaron a Spielberg de utilizar el dolor de las víctimas del 11S, entonces están temas contemporáneos como el terrorismo y sobre todo la familia. ¿No? En las tres películas coincide que la familia es un eje argumental. Ahí vemos cómo va cambiando la invasión extraterrestre, la idea va evolucionando. Vamos bien. Está bien. Llegamos a la inyección. Llegamos a la inyección. A ver, bueno, te pregunto que ¿cuándo y por qué aparece el extraterrestre como figura bondadosa? Que nos puede sorprender, pero no, ahí está. Que es casi mesiánica, como tú dices en el libro, como puede ser, por ejemplo, ET. Sí. Háblanos de ET. Vamos a hablar de ET. Nos gusta que nos hables de ET. Steven Spielberg. Vale, salto estas. 2001, me la voy a saltar. Pecado mortal. Me salta la pregunta, te la tenías ahí preparada. No, da igual, no pasa nada. El extraterrestre, en las que hemos visto antes, es la invasión y fundamentalmente es un enemigo. Vienen aquí, porque hay dos narrativas en extraterrestre. Están, cuando ellos nos visitan, que normalmente van ligados con que nos quieren expropiar los recursos, nos quieren sorber la sangre, ahora no recuerdo qué hacían los de V, los querían como alimento, algo así, o querían robarnos el agua, ¿no? Es muy habitual. Pero luego está, bueno, cuando nos visitan y son buenos, y luego cuando les visitamos a nosotros a ellos, que eso viene más tarde, ya nos visitan. Entonces,
la ciencia ficción a partir de los años 70 renace. Recordar que os he contado que a finales de los años 50 todo ese movimiento de la serie B, de las películas un poco de Pesiglas, ¿no? De monstruos un poco extraños, que también son graciosas, ¿eh? También hay algunas que hacen mucha gracia, o sea, por lo naif que son y por dices, ¿cómo es posible que hayan hecho, pues eso, lo que os decía, un extraterrestre que es un gorila? O Ed Wood, no sé, Plan 9 del espacio exterior, bueno, no me enrollo, sigo, foco. ET. Pero antes de hablar de ET, voy a hablar de David Bowie, porque no puedo hacer mi presentación sin hablar de David Bowie, porque también representa esa figura mesiánica. Los tiempos cambian y esa crisis de valores que hablábamos antes de los años 70 lleva un poco a la gente hacia la espiritualidad. Vuelvo a hablar, o sea, voy a decirlo, sobre todo es que esto es un contexto muy americano, ¿no? Entonces, en los años 70, finales 60, 70, hay movimientos que empezaban espiritualidad, los New Age, al encontrar que el mundo, los contraculturales, no podían cambiar el mundo ni la sociedad, pues dicen, ostras, no puedo cambiar la sociedad, me intento cambiar a mí mismo desde mi interior, ¿no? Entonces, movimientos ufológicos, religiones sincretistas que mezclaban un poco del budismo, cogían un poquito de todo y eso conformaba el mundo New Age, ¿no? Entonces, estas películas de extraterrestres se agarraron, ¿no?, esas ideas de religiosidad y espiritualidad. Y hay hay varias en las que el extraterrestre toma un carácter mesiánico. Es como una figura, porque al final el extraterrestre viene a la Tierra y llega aquí, es especial y normalmente le perseguimos. El hombre que cayó del hombre que vino de las estrellas, David Bowie, que hace un papelón, porque además está interpretando al mismo. Es un película, o sea, también estas películas es de las de Americana con coderas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver un poco cine diferente, pero está muy bien rodada. A veces se enreda mucho y tal, pero está muy bien. Y sobre todo, David Bowie se interpreta a sí mismo que en 1975, que por aquel entonces estaba hasta arriba de drogas. Entonces, como extraterrestre alienado, lo borda. Es lo mejor de la... No, de verdad, es lo mejor de la película. Entonces, lo que nos habla es de... Lo tenía por aquí exactamente, que a veces quiero citarme lo que pongo, pero ya pierdo los papeles. Tranquilo. Nada. Entonces, lo que quiere representar es ese personaje alienado de sí mismo, es un extraterrestre que llega a la Tierra con una tecnología avanzada porque quiere llevar agua a su planeta natal, pero al final queda superado por el aislamiento, la soledad, el alcoholismo, termina encerrado, le estudian y demás, y entonces trata de reflejar, ¿no?, esa lucha interior que igual podemos tener todos, ¿no?, de ese aislamiento, otra vez la pregunta, la cuestión de la alienación, ¿no?, de perder la identidad de esa persona que ha dejado en su planeta a su familia, ha venido a la Tierra a salvarla, pero queda perdido, varado en el planeta Tierra y un poco alcoholizado. Y antes que esta viene Superman, porque Superman es una especie de Jesucristo también. Marlon Brando lo manda a la Tierra, tiene superpoderes y viene a salvarnos, poco menos. Y además tiene la capacidad de echar al tiempo atrás, ¿no?, para salvar a Lois Lane. Bueno, Superman. También hay el tema de superhéroes, ¿no?, porque hay muchos pero lo dejamos. Ahí está, que lo lean. Que lo lean. Claro. Es que hay de todo, hay aquí... No hagas spoilers de todo. Vamos bien. ¿Qué le pasa a ET? Mira... Aparte que el corazón. ¿Brilla el pecho? Le brilla el pecho. El dedito también que le brilla, ¿vale? Hay imágenes que parece un pantocrátor, ¿no?, como Jesucristo en las iglesias. Es que de hecho hubo en las campañas de publicidad, algunas, se utilizaba esa imagen, la vinculación era absoluta. Lo del dedo es que es una evocación clara del fresco de la Capilla Sistina, y ya lo petamos, que resucita, ¿sabes? Le están persiguiendo, lo matan, resucita así, con esta imagen, con una túnica blanca. Ya está, no hace falta decir más. Lo gracioso es que Spielberg en el 82, cuando está en un encuentro con fans y demás, y le pregunta por ello, ¿no?, porque hay no solo estas que os he dicho, hay varias más,
que dice, oye, tantas pistas, ¿tenéis en mente de Jesucristo? Y otro, pues que no. O sea, él siempre lo ha negado. Sí, como que casualidades de la vida. Dices, macho, no. No, porque tiene mucho que ver con la espiritualidad, la emoción. Spielberg es un gran cineasta, pero también un gran manipulador. Sí, bueno. Y ya está, y continuamos. Verlo así, de verdad, es un peliculón. Es acojonante. O sea, la primera escena. Hay una inversión de papeles, a ver si la recordáis, ¿no? En la primera escena, los extraterrestres llegan a la nave, llegan a un bosque y los extraterrestres pues bajan empiezan a tocar las plantas, a un conejito, lo acarician, ¿no? Todo muy... para trasladarnos esa idea, música suave de John Williams, para trasladarnos esa idea de que son buenos, de que no son los de antes que venían a matarnos, son buenos. Llegan los humanos, que los están persiguiendo, pues los militares o lo que fuera, que llegan con un coche, con luces, violencia, tal, no se les ve la cara. Entonces, la inversión es absoluta, la música... Pero porque no se ve ningún adulto, ¿no? No sé, hasta el final, hasta el hombre de las llaves. A la madre de los chicos, de Elliot y demás, sí que se le ve, pero es el único adulto, porque la película está rodada desde el punto de vista infantil. Pero la película tiene muchas trampas, muchas. Es buenísima, porque es un maestro del cine, pero hay que verla. Entonces, la inversión es absoluta. Nosotros somos los malos, los adultos, los buenos, los niños y los extraterrestres. Van con los conejitos. Pobre T. Y pobre Drew Barrymore también. Pobre Drew Barrymore. Siempre pienso en ella cuando pienso en ET, que pobre mujer. Bueno, seguimos para adelante. Te pregunto ahora, Fran, ¿qué papel juega el horror cósmico en películas como Alien? La eyección. La eyección. Abyección, no lo pronuncio bien. ¿Qué temores modernos encarna este bicho feo? Yo creo que la llegada, temas de comunicación, relativismo lingüístico, vamos a hacer una parada aquí. Creo que es la única película española que hay, El Caballero del Dragón, de Fernando Colomo, 1985. Miguel Bosé como extraterrestre. ¿Es Miguel Bosé? Es Miguel Bosé. Ahora la sacáis de ese rincón donde la habéis ocultado en ese lugar, pues sí, hubo una película. Para aquel momento fue una superproducción española, pero que fue un pelín desastre. Tampoco luego ya Fernando Colomo pues explicaba, tampoco perdieron tanto dinero, pero el problema fue que la distribución extranjera pues les hizo la jugada y no les dio lo que habían. Pero bueno, ahí lo tenemos, ahí. Miguel Bosé, el otro es Klaus Kinski, también, esto es de Americana con coderas. En la película el tío se debió comportar como un perfecto hijo de puta. Por cierto, con el único que hizo migas es con Miguel Bosé, por lo que sea. Intentó violar a la protagonista. Parece que la intentó violar. A Fernando Rey en un forcejeo le rompió una costilla, en un forcejeo de una escena o algo así, le rompió una costilla. Colomo decía que no lo quería ni ver, que decía, mira, que ruede sus escenas y que se tire. Hay en el obituario de Klaus Kinski, que escribió Colomo en El País, a principios de los 90, termina así su obituario. Dice que es que no había conocido, que dice, era un perfecto hijo de puta. En Aguirre la cólera de Dios, peliculón también, ya me he ido el tema, es una película de conquistadores españoles. Klaus Kinski llegó casi a matar al director con una pistola de las que tenían ahí. Bueno, la locura de este hombre. Madre mía. Vale, la abyección, el terror, el horror, ¿vale? El horror, esto es una imagen de Lovecraft, del Cthulhu, o como lo queramos pronunciar. Para los que no conozcan, pues bueno, Lovecraft, el horror cósmico, este escritor de terror de principios del siglo XX que se montaba sus películas, en la que había, en sus historias, pues había una especie de seres extraterrestres, una especie de dioses extraterrestres que vivían en universos paralelos y que influenciaban o amenazaban a la humanidad, pero de una manera que era inconsciente, digamos, que lo que él reflejaba era la vastedad del universo y la insignificancia del ser humano. El terror y el horror cósmico de Lovecraft viene de la idea de que no significamos nada. O sea, para estos dioses del universo no somos nada, ni se preocupan de nosotros, pero nos afectan y nos pueden destruir, ¿vale? Entonces, todo el horror cósmico de Alien está relacionado con
con eso. Y voy a leeros, porque es que siempre me cuesta muchísimo, el término de la abyección, ¿no? Lo que es esta idea. Bueno, esto es un término que explica no sabría, una socióloga, no sabría ahora definirla, Kristeva se apellida, dice, Kristeva analiza una dimensión fundamental de la subjetividad humana, relacionada con aquello que rechazamos, expulsamos o nos negamos a confrontar para preservar nuestra identidad y el orden social. Es lo que rechazamos, ¿no? La abyección define los límites de lo humano, lo social y lo simbólico. Lo que consideramos repulsivo o inaceptable desempeña un papel crucial en la formación de la identidad y en la estructura del orden simbólico. O sea, todo lo desagradable, todo lo que nos provoca, tanto moralmente, lo citaba antes, el incesto o cualquier el matricidio, o yo qué sé, todo ese tipo de cuestiones, romper las normas, o lo corporal también, que se rompan las normas de la manera corporal, todo lo que tiene que ver con cadáveres, con fluidos corporales, los orines, las heces, la sangre, todo eso nos provoca de tal manera que nos genera ese malestar, ¿no? Y eso es la abyección, porque lo utilizamos, como opina Kristeva, para organizar y estructurar nuestra propia identidad. Y continúa. La convierte en una representación visual y narrativa de las ansiedades más profundas relacionadas con la identidad y los límites de lo humano. Lo abyecto es una experiencia psicológica y emocional profundamente perturbadora que surge cuando algo que debería permanecer oculto o separado irrumpe en el orden simbólico y amenaza la identidad del sujeto. Debe estar oculto, porque nos saca de nosotros mismos. Y precisamente alguien lo que hace es eso, sacarlo. Y por eso nos genera esa sensación. Ahora quiero que nos fijemos en lo que es el ciclo de gestación del xenomorfo, ¿no? El xenomorfo, todos lo tenéis en la mente, que es una criatura de Geiger. Geiger era un chalao suizo que vivía en, yo qué sé, es un artista, él dibujaba, porque los bocetos, el xenomorfo, sale de sus bocetos del Necronomicron, que era la interpretación de Geiger de los escritos de Lovecraft, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan horrible el xenomorfo y por qué es tan buen extraterrestre, tan bien diseñado? Porque uno de los grandes problemas de las películas extraterrestres es que los extraterrestres normalmente dan risa, pero este no, porque combina formas orgánicas, mecánicas, sexuales, dentro de una estructura que parece plausible. Entonces, es que genera un terror tremendo, porque sale de una mente de un genio perturbado, ¿no? Entonces, el ciclo de gestación del alien, para que recordemos la abyección, ¿no? De cómo, además, el alien rompe las barreras corporales, que es de verdad lo que nos provoca y lo que nos encanta de esta película. Está el huevo, está el personaje de John Hart, no recuerdo el nombre en la película, sale del huevo el abrazacaras. Sí, es facehunter en inglés, a mí me gusta utilizar términos ingleses, es el abrazacaras que se le pone en la boca y le penetra, porque le mete por la boca un tentáculo que le está inyectando un huevo. Es un proceso de gestación. Entonces es la violentación del cuerpo, que es un alien ha puesto un huevo en mis tripas, pero no contento con eso, me revienta el pecho, ¿vale? El revientapechos. La parte que están comiendo todos tranquilos, en una escena impresionante. O sea, yo recomiendo ir a YouTube, ver análisis de esta escena, porque es cómo lo rodaron y cómo lo hicieron. La mayor parte de los actores no tenían ni idea de lo que iba a pasar. No lo sabían. Se nota, no, porque había que hacerlo lo más real posible. Entonces, y sobre todo se ve en la reacción de Verónica Cartwright, porque les empieza a saltar sangre, pone una cara, es que están acojonados de miedo. Normal. Entonces, ¡pama!, les salta el pecho. No solo me han puesto un huevo, me han penetrado, me han fecundado, que encima me revientan de esa manera. La violentación del cuerpo es que es absoluta, ¿no? Eso está mono el bicho, o sea, es que da... Sí. Pero eso está mono, tiene algo... O sea, porque el momento bebé, cuando es el ruidito y todo dices... Corre. Pero luego al segundo después dices, no, lo odio. ¿Vale? Joder. Y luego,
probablemente una de las escenas más terroríficas es cuando, ya desarrollado y demás, coge a Verónica Cartwright, que es la que más miedo pasa de toda la película, porque es que se pasa toda la peli llorando, pero ella es, digamos, los ojos del espectador. En esta escena la mata. Ella es incapaz de moverse, no puede moverse porque tiene un pánico atroz, no puede ni salir corriendo. Y además, el alien, el muy cabrón, claro, es que hay muchos debates, es decir, ¿el alien mata por placer o es instinto, o es una cuestión de naturaleza? Dices, una de las cosas que nos da miedo es que es su instinto, ¿no? Pero aquí en esta escena, como en otra, parece que disfruta el cabrón de él. Le mete el tentáculo, se lo pasa por debajo de las piernas, fuera de cámara, cambiamos de plano y se oye el... Y hasta luego, Verónica. Ya, de hecho. La abyección, Alien, es cojonudo, o sea, a vuestra casa, ir a verla, ya está. ¿De qué año es Alien? 79, o sea, es absolutamente sublime. Bueno, sigo ya, rápido. Sí. Weyland Yutani Corporation, ¿vale? ¿Quién es el malo de la película? ¿Quién es? ¿Quién es el malo? Bueno, sí, la corporación, ¿no? La corporación. Los humanos, en el fondo son los humanos que lo que quieren es pillar a ese bicho, traerlo a la Tierra. La tripulación, importa tres cojones, que me fecunde unos cuantos aliens, me traigo al bicho a la Tierra y lo utilizo como un arma, porque es que es el arma definitiva. ¿Quién es el malo? El alien, bueno, pues actúa por naturaleza. La Weyland Yutani Corporation, las corporaciones, relacionado con el género de ciencia ficción conocido como el cyberpunk, muy de moda en los 80, como la Tyrell Corporation de Blade Runner o MNU de Distrito 9. Y escenón también, el final. Ripley en esta escena en la que se desviste ya, estoy en la Narcissus, hemos detonado la nave, estoy tranquila, no pasa nada, el alien lo he matado, me desvisto en una escena tremendamente sexual y que además, bueno, también, fijaros el tema, que la heroína es una mujer, que probablemente es una de las primeras películas de acción, ciencia ficción, en la que la heroína es una mujer, pero también es cierto, hay muchas críticas de estas de género, que es heroína adquiriendo valores masculinos. O sea, bueno, es para darle vueltas. Aquí hay algunas historias de eso. En una escena muy sexual, porque ellas se desnudan, se quedan bravas, aparece el alien, porque está escondidico por ahí, y se enfrentan. Se enfrentan las dos, ella con la fragilidad de estar desnuda, en una escena, pues lo mismo, porque el alien es tremendamente sexual, porque Giger tenía una mente muy oscura y muy divertida también, que nos da mucho entretenimiento. Y de esta pasamos, la cosa, más abyección, la cosa, John Carpenter, pero seguimos. Seguimos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Pega un salto grande 5 o minutos. Pequeño? Yo creo que grande, venga, va. Salto no, grande. Bueno, pues antes de irnos, última pregunta así tocha, antes de irnos como a la conclusión final. Yo he leído y extraído de tu libro, dices que, dado el clima político de enorme polarización en el que vivimos hoy en día, donde la hostilidad hacia la diversidad cultural son bandera de extremismo, expones que muchos, entre los que me incluyo por supuesto, nos sorprendemos al ver la desconexión total que hay entre los mensajes de progreso que propone el cine, en este caso, y el avance a toda velocidad del extremismo de ultraderecha. Entonces te pregunto, ¿qué relación se establece entre el extraterrestre y los discursos raciales, sociales y migratorios, en este caso? Toma, pregunta. Voy a empezar por... Fácil, empiezo por la segunda parte y luego vuelvo a la primera. Alf, el inmigrante. Porque en el fondo, Alf, desde el buenismo de la sitcom americana, que nos divertía a todos, era un inmigrante ilegal, que no podía estar en la Tierra, y que si salía de su casa, lo cogían y lo tenían, sí. Como cosas que están pasando ahora. O Distrito 9, la MNU, otra de esas macabras corporaciones que todo lo controlan. Llega una nave de varios cientos de miles de extraterrestres, esclavos que habían terminado en la Tierra por casualidad, bajan a la Tierra y los meten en guetos. Es una película sudafricana, recomendada. Patri lo garantiza, ¿verdad? Que la viste hace poco y dijiste, peliculón. Los meten en guetos y es una denuncia del apartheid, del inmigrante. Claro, hay unas imágenes, la película está rodada con un tono documental,
como reportajes, entonces sacan imágenes reales de personas que son entrevistadas, de negros, personas que están ahí en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo, donde sea, que hablan de estos inmigrantes, ¿no? Gente de clase baja dicen, no, que solo causan problemas, bueno, que eran imágenes reales de cuando se estaban quejando de unos nigerianos. ¿Vale? Tenemos el concepto, o sea, nos vamos a Sudáfrica, a Johannesburgo, son negros de clase baja quejándose de inmigrantes nigerianos que están en Sudáfrica porque tienen más posibilidades de allí. Y entonces, de eso trata la película, de denunciar de cómo es el trato que le damos al inmigrante, pues en este caso provocándonos con estos extraterrestres que además se les llama bichos y son desagradables. Y se utiliza esa fealdad, ¿no? para generarnos un poquito más de tensión. Y ahora voy a la primera parte y volvemos al principio, volvemos a Avatar. Mal, por mi parte, porque no me gusta esta película, nada. Y voy a decir por qué. No, porque el cine de los últimos, yo qué sé, 20 o 30 años, desde que apareció el CGI, los efectos digitales, en mi opinión, ha perdido una barbaridad. Porque empezar a meter cosas es gratis. Dale a la maquinita, al ordenador, taca, taca. ¿Cuántos? Bueno, en el Retorno del Rey, ¿cuántos orcos ponemos? 100. Pon 10.000, pon 1.000.000. Total, si es darle a un botón, pues no tiene gracia. Porque no me creo las películas. Porque a base de meter efectos especiales lo que hacemos es simplificar la trama y hacer cosas cada vez más sencillotas. Sí que es cierto que siempre ha habido el interés de ganar dinero. Desde el principio, esto es una industria, han querido ganar dinero, pero otras veces, antes, pues igual se le ponía un poquito más de inteligencia. Ahora, pues oye, llega la gran corporación, la que sea, Disney, ¿cuánto cuesta esta película? Cameron, ¿cuánto quieres para hacer la próxima Avatar? ¿500 millones? Tacatá, te pongo 500 millones. ¿Cuánto vas a ganar? 1.000 millones. Pero perfecto, vale, haz dinero, pero joder, luego no me vendas, es que hay que estar conectado con la naturaleza, la tecnología patatín, es que el militarismo no sé qué, o sea, me estás haciendo una película con un mensaje muy simplón, bueno, muy simplón, que lo pillan, que es que hay otras películas que lo divertido de estas películas es encontrar el significado oculto, que no sea explícito, tener que darle un poquito a la cabeza. Este se ve claramente, vale, te lo compro, James Cameron. Tienes razón, o sea, lo firmo con mi sangre, ese mensaje naturalista y porque también esta historia, recordemos, esta historia es de un hombre blanco que va con los nativos, como bailando con lobos, cosas así, ¿no? Que es un tema que el cine lo ha utilizado bastante en el pasado. Un hombre llamado Caballo, creo que también hay una película de... Bueno, en fin, hombre blanco, tal, me junto con los nativos y entiendo que la esencia está aquí, ¿no? Lo que hablábamos al principio, la esencia humana es la de los habitantes de Pandora, y los militaristas estos, los humanos, pues han perdido el criterio y solo piensan en matar, en destruir y en contaminar. Cojonudo, vale. Pero ¿hace falta 300 millones para eso? 2.000 millones que ha hecho la película ahora, o cuando la reestrenaron en China y no hicieron nada más que ganar dinero, y ahora va a hacer Avatar 3, y la otra y tal, y dice, bueno, pues yo qué sé, pues igual... Ese mensaje, si estamos trasladando esos mensajes de esta manera, tan simple, tan tonta, y que detrás, al final, sabes que hay una corporación que lo que quiere es ganar la pasta, pues hay una parte de la población que dice, pues no te lo compro, y sospecha, y van a la conspiración de la que hablábamos antes, y dice, pues es que igual me estás engañando, igual, ¿qué es woke? Sí, ¿no? Pero porque quizás... La industria se está acabando y hay que tirar la industria, tomar por saco y buscar las cosas en cosas más locales, como lo que hace María. Y los Simpsons. Y los Simpsons, y Kodos y Khan. ¿Pero los Simpsons de antes o los de ahora? Está desde el principio. Kodos y Khan son unas selecciones, uno es... lo que en este episodio lo que tratan es, han estado interpretando los papeles de Bill Clinton y el candidato republicano en los años 90, mediados de los 90, entonces se descubre que los dos son iguales. Y se quitan las caretas y dice, Kodos y Khan, y ya está, y al final pues igual todos son igual. Pues bueno, llevamos una hora aquí juntos y juntas. Voy a... Mira, grabado, ¿eh? No, pero sí, bueno, quiero leer una conclusión, porque no me he leído todo el tochaco, pero bueno, lo he ojeado. Entonces, alguna cosa interesante. O sea, ¿realmente tú haces así?
aquí y seguro que hay algo interesante que leer. Entonces, un poco, aunque os parezca que no, es un poco lo que he hecho. Pero bueno, he llegado a una conclusión que escribes al final, que a mí me parece muy interesante, quería como cerrar con esto, pero si no tenéis todavía el culo cansado, le quería hacer como luego unas preguntitas así a Fran rapiditas. No, o sea, de para aligerar un poco la cosa y ya nos tomamos un vino y hacéis aquí, soltáis moneda para comprar el libro después. No es obligatorio. En la biblioteca está, que me hace una ilusión tremenda. Ah, sí, pero ya está. Yo creo que no lo sé, pero que es que, de verdad, o sea, ir a la biblioteca y decir, ostras, que está ahí mi libro. Santos Ochoa fui hace 2 días. No tenían todavía. No. En la web sí está. En la web, no, pero no lo tienen, pero no es porque el distribuidor lo tiene. Pero tengo que irme a Santos Ochoa, coger mi libro, ponerlo en la con Juan Gómez Jurado, el mío y el de Reverte. Y hacerles así, ¿no? Sí. Bueno, bien. Os leo la conclusión y luego le hago un par de, así, un poco al estilo Ilustres Ignorantes, te hago unas preguntas picaditas, Fran, que sé que a ti te gusta. Vale. Bueno, Fran dice que la humanidad, en su afán por avanzar, se ha alejado de lo natural y se ha sumido en un mundo de artificios y convenciones. La civilización se transforma en una forma de barbarie, una alienación que impide al ser humano abrazar la generosidad de la naturaleza y sus transformaciones. Este proceso de distanciamiento de la naturaleza ha conducido a la humanidad a volverse extraña para sí misma e incapaz de conectar con la esencia de su ser. Fin de la nota. Me parece muy interesante, me ha gustado mucho leer eso. Voy a ligarlo con lo del principio. Pues no sé si es verdad, bueno, nos hemos alienado, pero es lo que creemos. Y si nosotros creemos en eso, pues ya está. O sea, creemos que no es verdad. O sea, seguro que estáis vosotros pensando, decir, en la oficina de 8 a 5, si yo lo que quiero estar es en el monte, ahí, o en la piscina, haciendo... Echando el rato. Bueno, claro. ahora pregunta así, sin pensar mucho, ras, y ya, paso a la siguiente. Bueno, ya hemos dicho que no nos interesa si existen o no los extraterrestres aquí en la Tierra. ¿Tú crees que hay vida inteligente más allá? Ya sabemos que en la Tierra no, pero más allá... Seguro. Sí, 100%. Bien, para adelante. Bueno, como decíamos, partimos de la idea que nos da un poco igual de que existan o no. Si existen, ¿tú crees que estaríamos preparados como sociedad para saberlo? Sería un pollo, sobre todo por el tema de las religiones. Algo comento por ahí, ¿no? Tú imaginas que llegan los extraterrestres, unos hombres del espacio que están más desarrollados que nosotros, porque si llegan aquí, por narices, tienen que estar más desarrollados. Joder, ¿cómo explicas la idea de Dios? ¿Cuál sería el papel de las religiones, del cristianismo? ¿Serían también ellos criaturas de Dios? ¿No? Como cuando llegamos a América, ¿no? Que Bartolomé de las Casas dijo, los indígenas también son almas y hay que cuidarles porque son... ¿Serían los extraterrestres también? Ahí queda. Hay que... Estamos en un aislamiento de zoo cósmico, como en Men in Black dentro del cinturón de Orión, en el collarcito de ese tremendo perrito. Dentro de la táctica. Es que se me vienen muchísimas películas ahora donde pasa, Matrix, ¿no? O sí, pues no sé, en 2001, ¿no? Un zoológico, nos están mirando. Igual solo sois todos proyección de mi mente, ¿quién sabe? No lo sé. Qué aburrido también, ¿no? Si no existe todo. También es verdad. Haznos una recomendación así dura, una durita, para una noche de sofá y manta. Joder. Una potente. A ver, potente. Una que duela al mirar. Solaris, de Andrei Tarkovsky. No aguantáis. No aguantamos. No. Porque Andrei Tarkovsky era mucho de planos de agua fluyendo. No, pero es una película con una profundísima reflexión sobre el ser humano, una profunda... tiene mucho existencialismo, y pues, podemos leer la novela también, que quizás es dura, pero es guay, no se ve ningún extraterrestre. ¿Ninguno? Ver la de Soderbergh, de 2000, la versión americana, que esa es más con George Clooney. Más llevaderita. Sí, más son guapos. Pues te puedes despistar comiendo palomitas, ¿no? Sí, la de Soderbergh, la versión americana. Vale, Fran, ¿qué extraterrestre serías tú? Wow.
David Bowie. A muerte. Siempre con David Pero Bowie. porque canta bien. Porque canta bien, porque es Starman, porque sigue Stardust. Muy bien. Sí, sí. Vamos a ver, ¿en qué? Es que de verdad aquí no sé ni qué he escrito. Porque, ¿en qué ser humano conocido, o sea, un personaje público, te implantarías al más puro estilo Alien para manipularle desde dentro? Eso me recuerda a cómo soy John Malkovich. También. Puede ser. Personaje en Tram. Entra. Hacer todo a lo loco. O sea, estar ahí dentro, empezar a hacer todo. Pero venga, no para hacer el bien, sino para poderte divertir. Exacto, hacer cosas aleatorias, así. Venga, Ansel, ahora. Hoy me ha dado sí, por sí, sí. tal, ¿no? Todo loquísimo, todo el rato. Botón rojo, misiles, taga. No, eso no, hombre. ¿Cuál es tu mayor joya de este estilo de cine grabada en VHS? Que tú rec, botón rojo. No tengo ya. Pero, No. pero ¿en qué sentido? No tengo Tú ya cuando cintas eras de VHS. adolescente te Ya, has pues, grabado alguna. Yo no tenía cintas grabadas. También las grababa mi hermano, que era un poquito más mayor, pero sí que recuerdo cuando vi por primera vez Alien, que es la experiencia máxima de acojone y terror que he tenido en mi vida. O sea, el final de Alien estaba como agarrado al sillón, era de noche diciendo, es solo una película, es solo una película, porque iba a mi corazón, pa. Es que eso no me lo quitaré de la cabeza jamás. Vale, eso me responde a la siguiente pregunta, así que la salto, que era cuál era la que te ha traumatizado más. Y si pudieras tener un encuentro cercano del tercer tipo, ¿con qué extraterrestre te gustaría encontrarte? No hemos hablado de ella. Jane Fonda, Barbarella. Planazo. Patrick. Planazo. Es hipotético todo. No, porque es tremendamente guapa y en esa película está increíble. Película Kiss, o sea, también muy divertida, ¿eh? Pero hay que quitarse de prejuicios porque es que es rarísima, o sea, rarísima, pero es muy divertida. Pues muy bien, Vale. pues hemos llegado al final. Venga. Yo solo digo que en mi kit de supervivencia de 72 horas yo me llevaría el libro, Gracias. por si acaso. Aunque no te lo lees en 72 horas, No, pero te llevas- hay que sobrevivir al libro. Te llevas 150 películas. Cuidado. ¿Eh? Temazo. Pues nada, que daros las gracias Sí, por haber gracias. venido, por haber compartido con nosotros aquí, que tenemos aquí ejemplares del libro por si queréis comprar, y el que, como decimos, el que no tenga moneda puede ir a la biblioteca ahí a gastar Totalmente. página. Y que si tenéis alguna pregunta Sí. antes de irnos y a descorchar el vino. Está todo dicho, ¿verdad? Está todo. Mira, Oye, qué bien. A ver. Yo creo que después de estudiar antropología, de estas cosas, bueno, yo me dedico a la informática, a la ciberseguridad. En fin, no hay ningún jefe mío por aquí. Entonces, pues a mí lo que realmente me gusta son las ciencias sociales. Y entonces, pues, ese tema de antropología, entender qué es el ser humano, ¿no? Explicarnos a nosotros mismos, que por qué hacemos lo que hacemos. Porque es que tiene explicación, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y en todo lo que creemos tiene una explicación, es todo. Entonces lo puedes hacer saliendo a la calle y mirando a la gente, estudiando, haciendo un trabajo etnográfico. O yo dije, joder, que me gusta el cine, y entonces lo que voy a hacer es interpretarlo al ser humano, nuestro comportamiento, pues a través de las películas que nos dicen mucho, y entonces de ahí vino la idea. Tengo muchas ideas así, la ciudad, la muerte, el no sé qué, muchos temas que algún día, ya veremos, salen. Y yo qué sé, es que ni me acuerdo, salió extraterrestre, porque la ciencia ficción pues, me gusta mucho, y entonces lo vi claro, y salió. Y aquí estamos. pues nada, pues muchas gracias a todas y a todos y nos tomamos un vino Sí, contigo. Gracias. Con los Simpsons. Me pasa muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pasado, estoy muy fino. Ay. Bien, lo hemos hecho bien. Sí, me ha encantado. No sé cómo se habrá visto en el agua, pero me he pasado. Me he pasado. Pero como un enano.